Eclesiastés 3, del 1 al 15. Todo tiene su tiempo. El título es Todo en la voluntad de Dios al tiempo de Dios. Y la palabra de Dios dice así: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de derribar y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentarse y tiempo para bailar. Tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo. Tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué saca el trabajador de aquello en que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sé que no hay nada mejor para ello que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además, que todo hombre coma y beba y vea lo bueno en todo su trabajo. Eso es un don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perfecto. No hay nada para añadirle y no hay nada para quitarle. Dios ha obrado así, para que delante de Él todos los hombres teman. Lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Y Dios busca lo que ha pasado. Oremos al Padre. Padre mío, Señor mío, Dios mío, al mirar por el ente de la creación, vemos que tú eres el creador de todas las cosas. Y por eso todas las cosas están bajo tu voluntad y bajo tu tiempo. Porque tú también creaste el tiempo al crear el primer día y la noche de 24 horas. Creaste los cielos y las tierras y todo lo que en ellos hay. Y todo lo pusiste bajo tu voluntad, a tu tiempo, en especial a nosotros. Y determinaste las cosas desde antes de crearlo. Gracias por tanta misericordia, amor y providencia. La creación nos da una pequeña señal de tu poder, de tu perfección, de tu bondad y sobre todo de tu santidad. Porque tú eres santo, santo, santo. Padre, te damos gracias por todas las experiencias de la vida que tú has planeado para nosotros. De manera que nosotros podamos conformarnos a la imagen de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo suyo, celoso de buenas obras. En nombre de Cristo Jesús oramos, en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Como hemos visto en este libro de Eclesiastés, encontramos 14 pares contrarios de situaciones en las cuales el Señor nos enseña que hay tiempo para todo, desde que nacemos hasta el tiempo y la voluntad de Dios. Pero somos nosotros los primeros que tenemos que preguntar antes de pensar y señalar a los demás. ¿Soy yo el primero que al levantarme pongo mi vida a la voluntad de Dios? Al levantarme y orar, en vez de empezar a pedir, pongo mi vida y lo que va a pasar en ese día que sea controlado por la voluntad del Señor. ¿Pongo yo en el control de Dios todas las cosas? ¿Soy yo el primero
que practico lo que aprendí en la palabra de Dios? Como madre, pido yo al Señor que en su voluntad le dé a mi hijo una esposa cristiana. Le pido yo al Señor que le dé a mi hija un esposo con un corazón conforme a Dios. En vez de pedirle un esposo que tenga buena posición económica. Le pido yo a Dios que el día de mi esposo en el trabajo sea un día sin problema, que tenga un día donde su jefe no me lo maltrate. Pongo yo a la voluntad de Dios todas las cosas de los seres que amo. Pongo yo a la voluntad de Dios que el mundo y aquellos que están dispuestos a ser llamados vengan a unirse a nosotros. Empiezo yo poniendo mi vida y la de los seres amados a la voluntad de Dios, o soy yo quien determino y pienso lo que voy a hacer ese día. ¿Acaso no sabemos que el oro y la plata es de Dios? Y que Dios, tú puedes caminar 100 pasos un día y en la noche Dios ponerte 200 hacia atrás. Mas otro día te entregaste y Dios puede ponerte 1000 pasos hacia adelante. Porque es Él quien lo controla todo desde antes de la creación del mundo. Porque esta es su creación y Él la controla a tiempo y a voluntad. Como vimos en los versículos anteriores, vemos que están organizados de una forma donde vemos la voluntad de Dios en los primeros 4 versículos sobre nuestro cuerpo. En 5 al 9 vemos que están organizados sobre nuestra alma, y los últimos están organizados sobre nuestra vida espiritual. Por eso es que no existe ningún libro como la palabra de Dios. Todo está, no le falta ni le sobra. Vemos en el Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y el Salmo 51 dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. Vemos cómo antes de nacer está el tiempo y la voluntad de Dios. El libro de Job 14:5 dice: ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es concedido, y has fijado sus límites para que no pueda pasar. Nadie podrá añadir un año, un mes, una semana, un día, una hora, un minuto, un segundo a su vida, porque ya ese tiempo fue predeterminado por Dios. La única persona que se le cambió el día de la muerte fue al rey Osías. Mas sin embargo, Dios le dio 15 años y lo usó para pecar. Dios controla todas las cosas sin anular las responsabilidades que nosotros tenemos. Dios controla todas las cosas como Él quiere que pasen, pero Él deja que tú actúes como tú crees que quiere. Y es ahí donde Dios pone el querer como el hacer, siempre para su beneplácito. El Salmo 65:9 dice: tú visitas la tierra y la riega en abundancia, en gran manera la enriquece. El río de Dios rebosa de agua. Tú le preparas su grano, porque así preparas tú la tierra. Dios determina cuándo es el tiempo de construir, como el templo. A pesar de que David tenía todo lo que se necesitaba para la construcción del templo, el Señor le dijo: será tu hijo Salomón quien lo hará y no tú. Y esto ocurre porque en la vida de David había demasiada sangre derramada, derramamiento de sangre. También conocemos los pecados de David. Mas Salomón fue un hombre de paz, inteligente, que unió todos los imperios en vez de dominar. También hay tiempo de destruir, como la torre de Babel.
Dios dijo, bajemos y confundamos al hombre, porque no desistirá de su obra. Y ahí Dios creó las lenguas, los idiomas. Como no se entendían, todo lo que se entendían se reunieron y se fueron. Aquí vemos cómo Dios usa las lenguas para separar lo malo, y en Pentecostés usó la lengua para unir los hombres por medio del Evangelio. Romanos 12:2 dice, no conformé a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual siempre es agradable y perfecta. Dios tiene el control de todo, pero el hombre siempre se ha resistido y siempre ha querido ser el que determine su vida. Siempre va en contra de Dios. El hombre que no tiene el Espíritu Santo, su vida siempre va en contra de la corriente. Soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma y de mi vida. Eso dijo en el año 1875 un hombre llamado Ernest William Henley. Escribió un poema llamado Impetus. Y de todas las cosas que he leído, ninguna me ha hecho ver la reverdía del hombre tan profunda. Es un poema cortito. Lo voy a leer y ustedes van a ver en cada línea, en cada palabra, cómo el hombre se resiste a Dios. Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias al Dios que venga por mi alma inconquistable. En las garras de la circunstancia, ni he gemido ni he llorado. Sometida a los golpes del destino, mi cabeza sangra, pero siempre está erguida. Más allá de este lugar de ira y llanto, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuán cargada de castigo esté mi espalda, yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma y de mi vida. ¿Puede usted ver la esencia real del hombre que no ha nacido de nuevo? Es una lucha rebelde contra Dios, porque él cree que puede determinar su vida, no sabiendo que su vida está, como dice Lucas 20:18 al 20. Dice este hombre: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que ha provisto te quiere ser. Hay que entender que la sabiduría proviene de lo alto, para poder entender que hasta el fruto de nuestro trabajo es por gracia de Dios que lo podemos disfrutar. Es por la gracia, por medio del Espíritu Santo, recordando siempre que Dios tiene el control de todo. Hemos visto tantas personas que se sacrifican toda su vida viviendo miserablemente para luego en el retiro gozarlo todo. Y sin embargo, no saben cuándo es el viaje sin maleta. No puede comer porque tiene el colesterol alto. No te puedes bañar en la playa porque está muy fría y las olas te lastiman la cintura. No puede ponerte ropa de una forma porque tiene que estar protegido. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que la gente mayor se compra unas camisas que tienen un doble en la espalda para que el frío le cubra los pulmones. Y así es la vida. Como dice
el sabio Salomón, la misma persona que escribió este libro, en Proverbios, vanidad de vanidades. No hay nada que ocurra en este mundo sin el control de Dios. Por ejemplo, vemos la voluntad soberana de Dios que Él quiso para José. Él quiso que fuera a Egipto. Él quiso que padeciera en la prisión. Él quiso que interpretara los sueños del rey. Y todo esto para salvar a su pueblo del hambre que iba a venir. Al principio, los hermanos de José, que hicieron todo de una forma pecaminosa, no sabían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Es como todo el plan que se ejecuta para la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pregunto, ¿quién mató a Cristo? Empieza Pilato, los judíos. No. Cristo no lo mató a nadie. Cristo entregó su vida. Pero Dios, a su debido tiempo, endurecía el corazón de estos judíos para usarlo en su voluntad. Pasa lo mismo cuando Moisés, el faraón, muchas veces quiso dejar ir el pueblo. ¿Y qué dice la palabra? Y Dios endurecía el corazón del faraón. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan, no solamente para demostrarle su poder a Egipto, sino al mundo en toda la historia. En Efesios 1:11 dice que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es una voluntad soberana. El mismo Dios expresa su voluntad soberana en Isaías 46:10 cuando dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Puesto que Dios es soberano, nadie, absolutamente nadie, puede quebrantar ni cambiar la voluntad de Dios. Dentro de su voluntad soberana, Él puede permitir muchas cosas que quizás no le agraden. Por ejemplo, Él permitió que José fuera secuestrado y fuera vendido como un esclavo. Es lo que se llama la voluntad permisiva, que Dios permite. ¿Entiendes? ¿Y qué le dijo Él cuando se le descubrió a sus hermanos? Le dijo en Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida este pueblo. Recordemos que en ese momento David actuó con sus 12 hijos. Era el remanente de Israel. Y de ahí es que luego ellos tienen que sobrevivir. Y vienen las 12 tribus de Israel. La voluntad perceptiva de Dios es lo que Dios quiere que hagamos o lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, sabemos que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos una verdad en amor, como dice Efesios 4:15, que nos arrepintamos y volvamos a Dios, como dice Hechos 3:19. La voluntad revelada de Dios es que nosotros no seamos adúlteros, ni físicamente ni espiritualmente, como dice 1 Corintios 6:18. La voluntad revelada de Dios es constantemente hacer sabio al sencillo, dice el Salmo 19:7. Pero la forma de sencillo, ser sabio, es adquiriendo sabiduría. Y el único lugar donde está la verdadera sabiduría es en la Biblia. Por eso nosotros debemos diariamente leer la palabra y orar. Y como yo siempre les repito, inteligencia es humana, sabiduría es divina. La voluntad revelada de Dios quería que Adán y Eva fueran fructíferos, que se multiplicaran, que cuidaran el jardín, que jugaran la tierra, pero lo único que Él no quería era que comieran del árbol del bien y del mal. Lamentablemente, ellos
se rebelaron contra la voluntad revelada de Dios. Porque también tenemos que entender que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, viene lo que se llaman consecuencias. Cuando yo actúo de acuerdo a mi voluntad, yo tengo consecuencias que normalmente son negativas. Cuando yo actúo con la voluntad de Dios, yo puedo tener pruebas, pero las pruebas son buenas porque nos hacen crecer. El cristiano no puede cometer el mismo error 2 veces, sino aprender del error cometido, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Usted coge un equino, ya sea un asno, burro, burra, caballo, y usted lo lleva por un camino a las 12 de la noche sin luz, y él tropieza con una piedra. Ese animal a los 10 años usted lo vuelve a llevar y él se recuerda que hay una piedra ahí, no tropieza de todos los seres humanos, de todas las cosas creadas por Dios, el único que tropieza con una piedra una y otra vez hasta que se rompe la uña, el dedo, el pie, la pierna, es el hombre. Es el hombre. Seguimos cada vez cometiendo los mismos errores. Y cuando repetimos un error, las consecuencias siempre son peores. Concéntrense, por favor. Recuérdense bien que tenemos que tener nuestra alma y nuestra mente aquí para que se conecte y la palabra actúe como espada en tu vida. Tenemos que estar. De nada sirve venir y no llenarnos de la palabra del Señor para asimilarla, para aprenderla, para crecer y vivirla. Tenemos que entender, para aceptar la voluntad de Dios, que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Siempre es perfecto, dice Gálatas 4:4. El tiempo de Dios nunca es temprano ni nunca es tarde. Nunca se ha retrasado. De hecho, antes de nuestro nacimiento, hasta el momento que tomamos nuestro último suspiro aquí en la tierra, nuestro Dios soberano está cumpliendo su propósito divino. Toda vida es una vida completa. Un niño que muere a los 2 años o una persona que muere a los 100 años, los dos tuvieron una vida completa. El Señor en su omnisciencia sabe por qué hace las cosas y en su voluntad. A veces decimos, pero qué pena, fulano murió tan joven, lo que tenía era 65 años, o 30, o 15. No, el propósito de Dios para esa vida es un propósito completo. Él está en completo control de todo y en todo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ningún evento en la historia, ni por un segundo en el tiempo del plan de Dios, el cual Él diseñó, va a crear ningún cambio. Muchas veces nosotros, por el ajetreo de la vida frenética, a menudo nos resulta difícil esperar por las cosas, principalmente ahora con la tecnología. Queremos hacer las cosas rápido. Por eso es que tantas personas están en Amazon Prime, un comercial gratis. ¿Por qué? Porque Amazon Prime te pide las cosas y cuando viene a ver, ahí mismo está. En la tarde, bien. Pero no todo en la vida es así. Eso no todo. Tenemos que entender que a veces cuando hacemos cosas apresuradas por nuestra voluntad, tienen consecuencias. Yo pido algo en Amazon, no me gusta, inmediatamente le doy a retornar y me lo hay para atrás. Pero cuando tomamos decisiones en nuestra vida apresuradas, hay consecuencias que son para siempre. Errores que siempre van a estar marcando nuestra vida. Muchas veces la vida rápida es lo que conviene a Satanás. Porque mientras más rápido tú actúas, menos piensas. Mientras más cosas tienes que hacer, menos tiene tiempo para Dios. Y el tiempo de Dios no es negociable. Tú no puedes irte al trabajo sin tu carro.
El carro no puede prender sin gasolina. Entonces tú no puedes tener tu día sin antes entregarte a la voluntad y a la mano de Dios. Porque entonces recordemos que debemos estar sobrios y que el amigo aquel siempre está como león rugiente. Él no se descuida. Él tiene un ejército grande, bien grande, están todos pendientes. Se descuidó inmediatamente. Tentación y consecuencias. Recordemos, la Biblia nunca nos manda a luchar contra las tentaciones. Lo que nos manda es a huir de ella, a evitar. Debemos esperar en Dios, siempre esperar en Dios. Dice el Salmo 37, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Bueno es Jehová a los que esperan. Y hay un salmo que me gusta mucho, un versículo que me gusta mucho porque se usa mucho en la adoración. Y yo sé que todos lo van a recordar. Es Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La obra de la palabra de Dios incluye la salvación. Dice Romanos 17. La enseñanza y la formación. La guianza, la protección, la fortaleza y los hace sabios. Si estudiamos y meditamos diariamente en su palabra, su tiempo se hará más claro para nosotros. De hecho, como dije anteriormente, a menudo Él usa pruebas para fortalecer nuestra paciencia, permitiendo que nuestra fe cristiana madure y sea completa, como dice Santiago 3. Sabemos que todas las cosas, incluyendo pruebas difíciles, obran para bien. De hecho, Él escucha el clamor de sus hijos y responderá de acuerdo a su perfecta voluntad y tiempo. Dice el Salmo 34, 19. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Los planes que Dios tiene para sus hijos son buenos, son para ayudarlos siempre. Dice Jeremías 21. Tenemos que entender que en la voluntad y la soberanía de Dios siempre debemos de mirar hacia Dios. No miren hacia mí, no miren hacia el pastor, no miren hacia el anciano, no miren hacia el diácono, miren hacia el pastor. Miren hacia el Señor. Todo lo que hacemos cuando desviamos nuestra vista hacia Dios es idolatría. Lo único que hay en mí es la palabra de Dios. Lo único que hay en el pastor es la palabra de Dios. Lo único que hay en el anciano es la palabra de Dios. Lo único que hay en el diácono es la palabra de Dios. Lo único que hay en el servidor es la palabra de Dios. Es lo único. Muchas veces nos desviamos y nos damos cuenta. Por ejemplo, le pregunto a la persona, ¿la iglesia te gustó? Sí, ¿qué te gustó? Oh, me gustó las canciones, me gustaron las sillas, bien cómoda, el aire acondicionado está muy bueno, eso, pero no me dices nada sobre la predicación. Habían dos novias que sus novios se habían ido a la guerra y ellos le enviaban cartas y las cartas llegaban cada 15 días y las dos novias, cuando faltaban ya 13, 14 días, estaban desesperadas porque llegara la carta, desesperada. Una estaba desesperada porque quería tener noticias nuevas del novio, pero la otra estaba desesperada porque se había enamorado del cartero. Y así nos pasa a nosotros. Nos pasa que desviamos la atención de lo que es realmente importante. Conocer, seguir y estudiar la palabra de Dios. Cuando vemos en Apocalipsis, Jesús le dice a la iglesia de Efeso, te ha dedicado al servicio como ninguna. Tu trabajo ha sido perfecto. La forma de adoración, la forma de esto, lo otro, por aquí. Mas sin embargo, le dice,
Te olvidaste de tu primer amor. Efeso, ¿qué te pasó? Te enamoraste del cartero. Perdiste la esencia de mi voluntad. El primer amor no se puede perder porque es lo más importante. Por eso tenemos que vivir entregados en cuerpo, alma y espíritu a la palabra. Tenemos que estar alimentándonos por medio de la predicación. Porque, ¿qué pasó cuando el Señor estaba hablando con la samaritana? La samaritana, luego de la conversación del agua viva, ella le dice, ustedes dicen que se debe adorar en el templo, mas nosotros decimos que se debe adorar en el monte. Y él le dijo, llegará el tiempo que ni en el templo ni en el monte se tendrá que ir a orar, sino que el Señor tendrá adoradores en espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Y nos recordamos que con Jesús se cumple la promesa del nuevo pacto, donde el Señor dice bien claro, ya no le escribiré nuevo pacto con ningún hombre, sino que lo escribiré en la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, y yo jamás me recordaré de su pecado. Ya ninguno tendrá que decirle al otro, ven, conoce a Jehová, ven, mira, esto es lo que dice Jehová, porque yo estaré en su corazón, en su mente, y cada uno me conocerá. Y aquí está Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Es aquí que está. Pero tienes que conocerlo diariamente. Mientras más conoce a Dios, más tú te entregas a su tiempo y a su voluntad. Mucha gente siempre quiere pensar que tiene tiempo. El mes que viene me voy a dedicar más a la palabra. Voy a hacer un plan para estudiar la palabra desde agosto, desde que pase esto, desde que los niños entran a la escuela. Yo por la mañana voy a empezar a leer más la palabra desde que dejo a los niños en la escuela. El ayer no existe. El mañana no sé si existirá para mí. El momento es aquí y ahora. Tomar tu decisión para que no sea tarde. El infierno está lleno de personas que pensaron que tenían tiempo. El hombre quiere ser él, no quiere negarse a sí mismo, no quiere tomar la cruz y seguir a Jesús y ser su discípulo y poder hacer la voluntad de Dios. Y no es algo nuevo, ha sido siempre. Vámonos ahora para el año 1851. Herman Melville, un hombre que no podía entender por qué los cristianos decían que era el Dios el que tenía control de la voluntad. Era un hombre que no podía entender que Dios dominara el mundo, donde había tantos hombres inteligentes, y que los cristianos no podían demostrar científicamente que Dios tenía el poder. Muchos de ustedes han visto una película, concéntrense, no dejen que la mente se le vaya y le vuele. Muchos de ustedes han visto una película que se llama Moby Dick. Aquí tenemos el capitán Ahab, que esta ballena le corta una pierna, y Moby Dick y el capitán Ahab dedica su tiempo y sacrifica sus hijos, su esposa, su familia, su tripulación, su barco y su vida a tratar de matar a Moby Dick. Cuando termina de escribir la novela, que él la lee de nuevo completa, llama a su mejor amigo y le dice: he escrito una novela perversa. El capitán acá es el hombre, Moby Dick es Dios. En ningún momento de la historia él puede controlar a la ballena. Durante todo el tiempo que él se va en contra de la ballena, lo único que hay es pérdida. Y así es nuestra vida cada día que vamos en contra de Dios. Y peor aún, cuando decimos con nuestra boca que lo vamos a seguir y nuestro corazón nos dice que no.
y le decimos a la esposa, no mi amor, yo voy a cambiar, yo te prometo que la cosa va a ser diferente, y seguimos peor o igual. Cada vez que vamos en contra de Dios, lo único que estamos buscando es consecuencia. Y yo no puedo decir y acortando nuestros días, porque eso es una frase del mundo. Nadie acorta los días y lo alarga. Dios ya predeterminó cuánto van a ser tus años, meses, semanas, horas, minutos, días y segundos. Ora por tus hermanos, ora por tu iglesia. Recordemos que nosotros fuimos salvados para hacer obra que ya Dios predestinó desde antes de la creación del mundo. Por eso es tan importante que sigan existiendo predicadores que prediquen y le digan a los hermanos sobre el pecado, que entiendan que el infierno es eterno, que el cielo es real, que un pecado está mal hoy, mañana y siempre, que las cosas pecaminosas no son cuestión de cultura, de país, de tiempo, que todo, absolutamente todo lo que desagrada a Dios es pecado. Despierta, hermana, que la Biblia es y será para siempre la palabra de Dios. Y pastores que prediquen siempre que Jesucristo es el único camino, que no hay otro, que no es una actitud egoísta, que todo aquel que quiera llegar al Padre por su propia cuenta está perdido, porque esa no es la puerta estrecha. Te guste o no te guste, porque esto no es cuestión de gusto, es cuestión de lo que Dios determinó en su tiempo y en su santa voluntad. Y yo te pregunto a ti, hermano, ¿vas a empezar a entregar tu vida hacia la voluntad de Dios? ¿Vas a entregar el futuro de tus hijos, el futuro de tu esposo, de todos los seres que tú amas, recordando que el tiempo y la voluntad de Dios siempre es bueno? Nosotros, al entregarnos a Dios, entendemos que yo prefiero la esclavitud liberadora de Cristo en vez de la libertad esclavizante del mundo. Porque en el mundo esa libertad es libertinaje. Y como dice 1 de Corintios 10:23, todo me es ilícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hermanos, la decisión de cambiar es suya. Sus hijos no lo pueden cambiar. Su esposa no lo puede cambiar. El mundo no lo puede cambiar. Decía Juan el Bautista, arrepiéntete y cree, y pídele al Señor que te cambie, porque es la única forma de que tú verdaderamente te entregues a la voluntad de Dios. Recuerda, hay dos caminos, y es la esclavitud liberadora de Cristo o la libertad esclavizante del mundo. Oremos al Padre. Señor mío, Dios mío, Padre mío, en estos momentos te pido, Señor, que ponga en el corazón de todos mis hermanos, que entiendan que es aquí y ahora el tiempo de esta iglesia para tener cambio, y que todos estos cambios son por medio de tu voluntad suprema, y cada uno de ellos que entiendan que es su responsabilidad apoyar su iglesia, su casa, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cual Él compró con su sangre en la cruz, para que ellos hoy en día, en obediencia, hagan esas obras por las cuales fueron predestinadas antes de la creación del mundo y por las cuales fueron salvados. Que tus palabras, por medio de sus acciones y dádivas, sean llevadas a cabo por cada uno de ellos como una prueba de tu santa voluntad.
que no olviden su primer amor, Jesucristo, cabeza y cuerpo de la iglesia, la cual todos somos parte. En el nombre de Jesucristo oramos, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén.